¿Se acuerdan cuando eran niños y todo les parecía el fin del mundo? Bueno gente, Max, Thor y Lucas harán lo que sea para evitar un castigo y poder llegar a tiempo a su primera fiesta de besos. Yo no recuerdo ir a ninguna de esas fiestas, es más, no sabía ni que existían. ¡Tú eres horrible! ¡Eres un monstruo irredimible! Bueno gente, hoy en otro resumen, chicos buenos. Max, Thor y Lucas son 3 amigos que hacen todo juntos. Tienen como 12 años y creen que todo lo que hacen es de adultos, lo que es normal. A Max le gusta Brixley, que es el amor de su vida y con la que se quiere casar. Lindo. Pero no se atreve ni a hablar. Un día se van al parque a jugar un rato y el grupo del monopatín, estos de acá, que vienen siendo los populares, los invitan a tomar cerveza. Yo ni me acuerdo a los cuántos años probé la cerveza, pero como sea, la idea es solo tomar un sorbo. El récord de la escuela está en 3 sorbos. Tanto Max como Lucas toman el sorbo, pero Thor sabe que... Pero las drogas no son la respuesta. Buena respuesta, pero queda marcado como el marica que no se tomó un sorbo de cerveza. Ya saben, cosas de niños. Por otra parte, los papás de Lucas se están divorciando y es importante para uno que otro acontecimiento de la película, entonces solamente lo comento. Volviendo a lo anterior, a Thor le gusta cantar, pero no se anota a las audiciones por la presión social y por miedo a que no lo consideren cool. Cantar es cool, hasta donde sé, ¿o qué? Cosas de niños, otra vez. En fin, la buena noticia es que los populares de la escuela invitan a Max a una fiesta de besos donde estará Brixie. Max les pide que deje que lleve a sus amigos y si bien los consideran un poco raros, él insiste y los deja. Buen amigo Max. Qué buena onda. Ahora que están invitados, sería bueno aprender cómo besar. Y como ninguno sabe, hacen una búsqueda rápida por internet. No muy buena búsqueda, por cierto. Como ya vieron que esa parte no se les dio muy bien, practican con la misteriosa muñeca de primeros auxilios de los papás de Thor, que como no sé de primeros auxilios, no opino. Pero a mí me parece que esa muñeca es para otra cosa. El plan para aprender a besar no está funcionando muy bien que digamos, entonces se ponen a espiar con el dron del papá de Max a la vecina que está con su novio. Ahí lo único que ven es como Hannah, la vecina, termina con su novio, Benji. Para acabar de cagarla, Hannah está con su amiga Lily, las dos escuchan el dron y se lo quedan. Los muchachos intentan recuperar el aparato, simplemente tienen que ir a la casa, decir la verdad y listo. Fácil. ¿Y el señor estará con nosotros? O eso parecía. Las muchachas no se los devuelven, primero por pervertidos y segundo... Bueno, no hay segundo, pero sonaba mejor decirlo así. Como no recuperan el dron, Thor piensa rápido y se roba el bolso de Hannah para hacer un intercambio más tarde. En el bolso encuentran el celular, un tampón. Las mujeres se lo meten en el culo para que los bebés no se salgan. El cuerpo humano es un misterio. Ok. Y por último, no menos importante, éxtasis. En un tarro a prueba de niños. Para la muestra, un botón. Los 3 niños proponen un intercambio, el dron por las drogas. Me parece justo. Como los niños saben que las drogas son malas, no piensan devolverlas. Max activa el dron en pleno intercambio, lo recupera, pero la cosa salía muy diferente en su cabeza. El dron queda vuelto mierda. Y ahora sí se metió en un problema que te cuento. Ya de regreso a la escuela, Hannah y Lily los están esperando. Lucas empieza a gritar. ¿Eso qué será? Un grupo de niños que lucha contra el bullying aparece, dejándolos en ridículo ante toda la escuela, cosa que suma poco o nada a la película porque el verdadero problema es que ahora tienen como 5 problemas. Lo primero que deben hacer es comprar un nuevo dron antes de que el papá de Max llegue a casa. Luego ir a la fiesta, besar a la chica y ser felices. Sencillo, largo pero sencillo. ¡Hablen del dinero! ¡Hablen del dinero! ¡Vamos al dinero! ¡Al dinero! Hablemos de eso. La única forma de conseguirlo es vendiendo una extraña carta que tienen de un juego de cartas X. Se escapan de la escuela porque eso es muy fácil y común en Estados Unidos por lo que veo y al toque consiguen comprador. Lo citan en la casa de Max, que saca algunas armas que esconden sus papás por si las moscas. Esto huele a caca. Si no sabes de armas, no opines. Y a la muñeca la usan para aparentar que están con un adulto responsable. Y la carta la intentan vender por $600. Cosa que al final no pasa porque Lucas se llena de sentimientos. Además se siente mal porque sus papás se están divorciando. Triste.
Para complicar más el tema, el comprador descubre que tienen una muñeca diferente de todas las demás y cambia el trato. Se lleva la muñeca en vez de la carta. Los niños no entienden por qué o para qué, pero aceptan. Enfermo. Ahora, ya que tienen la plata, solo tienen que ir al centro comercial más cercano y problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Claro, se olvidaban de Hannah y Lily que vuelven por su droga y los empiezan a seguir por todas partes. Con esta escena corriendo que creo hace referencia a Terminator. Si no es así, díganme en los comentarios que en alguna parte vi algo parecido. En fin, todo termina en esto. Pero bien, los muchachos logran huir, Lucas se disloca su brazo, pero no es nada grave. Se lo arreglan de una manera muy casera. Y al rato pasan por una tienda, se encuentran con un policía. El policía no es que esté muy concentrado en 3 niños que se escaparon de la escuela. Nos salimos de la escuela. ¡Lucas! Sin embargo, la mejor parte de esto es cuando el policía descubre a Thor robando la cerveza. ¿Qué escondes ahí? ¿Mi penezote? El punto es que el policía perezoso se queda con las drogas sin saber que eran drogas. Punto importante para unas escenas después. Cuando por fin encuentran el centro comercial, tienen que pasar una autopista, donde casi mueren cruzando, pero casi no vale. Al final provocan un choque el hijo de las 3000p, donde vuelven a encontrarse con la muñeca, pero eso no importa. Lo importante es que llegan vivos a comprar el dron. Por fin, respiro. Sin embargo, tarde, porque ya lo vendieron. A que no adivinan a quiénes. Hannah y Lily, que les dejan una nota para hacer un intercambio. Una lástima que ya los peladitos no tengan el éxtasis. Hannah les propone entonces un trato. Ellos le compran el éxtasis a su exnovio Benji a cambio del dron. No se diga más. Los llevan a la fraternidad y al principio como que no les van a dar nada porque Lucas dice que la droga es para Hannah. Pero Max enloquece, saca su arma de paintball, Benji le dice: oye, tranquilo viejo. No quiere problemas y le da la droga tranquilo. La cosa es que se forma una balacera cuando Max dispara por error su arma. Gracias. Hay toda una confusión y lo importante aquí, gente, es que lograron salir. A Thor casi lo matan de un puño en la cara, pero todo bien. Ya tienen el dron, Hannah y Lily el éxtasis, todos felices. Pero un detalle más, el papá de Max llega en 15 minutos a la casa. La única salida que tienen es hacer volar el dron hasta la casa, aterrizarlo y como si nada hubiera pasado. Y en teoría la idea sonaba muy bien y hasta fácil. Una lástima que la casa quede vuelta a mierda porque Max no sabe ni usar. Obviamente a Max lo van a castigar de por vida prácticamente. Se va a quedar sin fiesta y alguien va a besar al amor de su vida. Por esto los tres se ponen a discutir y dejan de ser amigos, como por 10 minutos. Como les dije, Max queda castigado, a Thor no le dicen nada y a Lucas sus papás no le creen. Sin embargo, dan la tremenda enseñanza de la película. Y es en serio, no sarcasmo. Crecer significa aceptar que posiblemente esos amigos que tienes ahora no serán tus amigos en el mañana. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Muy profundo. Suscríbete si estás de acuerdo. En fin. Casi me cago del susto con esta escena, por eso la puse. Sí, me asustó fácil. ¿Y qué? Lucas se disculpa con Max y lo convence de escapar para ir a la fiesta. Y en la fiesta le presentan a Brisley, que no les dije, nunca habían cruzado ni una puta palabra. Thor decide acabar con su mala reputación, saca una cerveza y rompe el récord de 3 sorbos. 4 se toma el gordito, 4, todo un alcohólico. Pensé que iba a quedar borracho o algo por el estilo, pero nada, se volvió el más popular y ahora sí, a lo que vinimos, la fiesta de besos. El primero en abandonar es Lucas porque le parece todo muy desagradable. Al rato le toca a Brisley hacer girar la botella y le toca con Thor. No. Sin duda, esta es la parte con más tensión de la película. ¡Wow! Es la escena más dramática que he visto en mi vida. Tensión que acaba rápido porque como buen amigo Thor se retira voluntariamente del juego. Un momento muy emotivo, Max le agradece, regresa al juego y como todo un macho alfa besa a Brisley. Bien. Por su parte Luca y Thor ya se van, no antes de darse cuenta que la casa es la casa de Lily. Hablan un rato, bla bla bla, las dos muchachas están muy drogadas, le piden a Thor que cante algo para ellas, Thor decide seguir sus sueños sin importar lo que digan y se pega una cantada. Y así, con escenas de canto, cada uno sigue su camino.
Thor con lo del canto, Max con su novia que lo deja los días, luego con otra que también lo deja los días, y así por el estilo. Lucas se consigue amigos para jugar cartas y se une al grupo anti-bullying. Todo eso en tan solo un mes. En ese tiempo han hecho varias cosas, pero no significa que no seguirán siendo amigos. Los tres prometen que tal vez no seguirán haciendo todo juntos, pero juran no faltar en los momentos más importantes de cada uno. ¡Qué cosa tan bonita! Cielos, me estoy haciendo marica. Y mira, películas de este tipo también te pueden dejar enseñanzas. En fin, gente. Este fue otro resumen de Chicos Buenos. Como dato curioso, es del mismo director de Malas Enseñanzas, película que ya resumí, entonces vayan y la ven. Se suscriben y toda la cosa que me ayudaría mucho. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.